Bueno, los con quienes estamos diariamente en contacto en la radio saben que desde poquito antes de que se dispusiera todo el aislamiento de la pandemia por la pandemia, yo ya estaba haciendo trabajo domiciliario, ¿no? Desde mi casa, transmitiendo desde mi casa, con la, por cierto, gran colaboración de mis compañeros en estudio, porque soy una persona de riesgo. Y he hecho toda la actividad que he podido desarrollar al aire libre, la he hecho, las salidas que he podido hacer las hice, eh, bueno, con las condiciones de un gran cuidado que me han llevado hasta, digamos, ver poco a mis hijos y a mis nietos. Eh, y cuando vienen estas épocas en que se han producido toda esta serie de decisiones que facilitan que podamos desarrollar más actividades, lo empecé a tomar con cierta prevención porque advierto que mis riesgos han aumentado. Por eso estoy hablando de la autorreferencia. En una de esas estoy totalmente equivocado, en una de esas no. Y veo que me tengo que cuidar más porque veo que hay menos gente que se cuida. Entonces, por ejemplo, cuando les comentaba los del domingo en Potrero Los Funes, con una multitud ahí por la casa del Adolfo, ¿no? Una multitud, pero era una multitud, no había espacio para más autos, no había forma en que la gente estuviera más apelmazada, compartiendo mate, cerveza, etcétera, etcétera, más allá del placer de mostrarse los autos y el hecho de hacer de compartir socialmente esos momentos que para esa gente evidentemente forma parte de sus inquietudes y de sus gustos, como para mí forman parte de mi inquietud y me gustan otras actividades. Yo me preocupo cada vez más porque yo más me tengo que cuidar. Eh, y busco reflexionar sobre este tema. Eh, Insisto, yo hago toda la actividad que puedo desarrollar afuera, la desarrollo, pero no busco no exponerme. ¿Cómo hacemos para no exponernos cuando, por ejemplo, tenemos el gusto de reencontrarnos, supónganse, para las fiestas con los hijos, con los nietos o con otras personas de nuestros seres queridos para evitar el riesgo del contagio? Nos han dado, obviamente, las pautas, pero queremos reafirmarlas con referencias hechas por profesionales, por gente que está en la práctica diaria de curar personas, como por ejemplo la doctora Margarita McMichael, que es la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo, pero es médica que practica la medicina. Doctora, mucho gusto, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo ¿Qué le va? tal, Mario? Buenos días, un placer estar contigo, con tus compañeros Verónica y toda tu audiencia. Respecto de tus reflexiones, son absolutamente reales y las comparto. Esto que vos dijiste, yo desde el primer día de la cuarentena he estado en la trinchera, en la práctica Disculpe, diaria. doctora, me parece que hay una radio prendida alta por ahí ¿Ahí me escucha que, mejor? que nos están interfiriendo. ¿Ahora me Sí, escucha mejor? sí, doctora. Genial, genial. Muchas gracias por la invitación y un saludo para usted, Mario, toda la audiencia. El comentario que quería hacerte es que desde el primer día de la cuarentena, lo que has dicho es cierto, yo he estado trabajando, he estado en la trinchera. No han sido épocas fáciles para nadie, para el que tuvo que salir a trabajar ni para el que se tuvo que quedar en casa. Pero de eso ha dependido este control, este cuidado, digamos, de todas las familias, de toda la población, y que el virus no haya hecho mayores desastres. Las reflexiones las comparto completamente, porque esto que hemos ido avanzando en el tiempo y que nos ha permitido ir flexibilizando algunas actividades, parece que ha hecho olvidar a mucha gente que el virus sigue estando presente, que la vacuna todavía no está, que no nos hemos librado del virus y que nos tenemos que seguir cuidando. En todos lados se ha visto que esto se mueve con curvas, con mesetas,
con periodos, pero el virus no se ha ido. Y nosotros tenemos esta gran ventaja que podemos espejarnos, pero posterior a lo que pasa en Europa, en el viejo mundo, y nosotros estamos viendo que hay segundas olas que vienen peores, hay mutaciones de virus que vienen más agresivos o distintos y por lo tanto vuelven a generar estas cataratas de contagio. Nosotros lo vemos y lamentablemente la población no toma conciencia. Comparto totalmente tu apreciación. No se pueden relajar las medidas de cuidado, no deben relajarse. El uso del tapabocas tiene que seguir siendo una obligación personal. El distanciamiento social es fundamental. El lavado de manos, el alcohol en gel. Esas tres medidas son las que no nos podemos olvidar. No debemos, todavía no tenemos la vacuna. Y lamentablemente hay un relajamiento increíble. Vos lo has visto en Potrero, yo lo veo en el centro. Acabo de venir caminando por una vereda de la ciudad. Creo que la mitad de la gente con la que me cuidé no usa el tapaboca. Y acá no se trata de que haya un policía cuidando. Esto es una responsabilidad personal. Esto es una responsabilidad personal, Mario. Yo creo que a todos nos ha tocado de cerca algún allegado, algún conocido, algún familiar que ha tenido coronavirus. Y también nos ha tocado alguien cercano que ha fallecido. No nos podemos olvidar de esto. Es muy importante el cuidado, es muy importante el cuidado. Y no nos podemos relajar. Y esto quizás que está viendo es lo que está pasando en Buenos Aires, que tras el relajamiento de estas medidas está aumentando el número de casos. Y no se habla de la segunda ola, se habla de que no hemos llegado a bajar la cadena o los contagios. Todavía hay población de riesgo, eso no ha cambiado. Entonces, ¿por qué exponer a nuestros familiares, a nuestros amigos o a nuestros allegados por no cuidarnos? La verdad que es una reflexión interesante la que has estado haciendo. Nos hemos cuidado tantos meses. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes, por ejemplo, desde el ámbito académico en la Universidad Católica de Cuyo, ante esta situación de pandemia? ¿Cómo, digamos, cómo encaran ustedes esta realidad que nos toca vivir? Bueno, yo creo que nos ha pasado a todas las instituciones educativas cuando esto surgió, nos obligó a movernos en la virtualidad. El cambio tuvo que ser muy rápido, pero la verdad que la capacidad de adaptación de todas las personas involucradas, desde los administrativos, los docentes y los alumnos, ha sido increíble, porque la respuesta ha sido tan buena que el año se pudo avanzar, se pudo completar en muchas instancias y solo quedan algunas cuestiones pequeñas, digamos, de prácticas que se están comenzando a hacer. En eso la universidad ha sido igualmente respetuosa, pero como vos has dicho, hemos trabajado virtualmente y no se ha cortado la actividad, se ha podido avanzar. Incluso actualmente es muy poca la población que asiste a la universidad con todos los protocolos correspondientes para hacer algunas actividades, porque el resto de las actividades se ha completado en forma remota, en forma virtual. Algunas prácticas que son ineludibles en ciertas carreras como las nuestras, se han empezado a desarrollar en forma absolutamente controlada y siguiendo los protocolos en una presencialidad adaptada a partir de febrero. Eso no se ha cortado, o sea que se ha podido generar ese cambio, esa adaptación, y la verdad que ha sido la respuesta de todo, te vuelvo a decir, de todos los actores ha sido increíble, porque ha generado, digamos, vías de comunicación que uno sabía que estaban, pero que no se usaban, que no se desarrollaban.
y esto tiene que ver con el compromiso, no solo vuelvo a decir, de los docentes administrativos, sino de los alumnos. Ha habido una participación increíble porque nosotros no hemos visto reducida la cursada o la matrícula o abandono. Por supuesto que se han desarrollado medidas paralelas de acompañamiento, de seguimiento pedagógico, en fin, uno ha tenido que reinventarse, pero creo que ha sido en todas Claro. las esferas, no solo académicas. Javier Mamí. Sí, doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Quería retrotraer a la pregunta que le hizo Mario al principio y las reflexiones que había tomado él, porque llega esta época y a diferencia de otras que uno puede dejar de lado, por ejemplo, algún cumpleaños o alguna festividad por alguna fecha, esta época de fiestas de fin de año hace que las familias se junten y en magnitud, es la época de mesas largas, como es conocido, ¿no? Entonces, se ha visto flexibilizado por ahí la cantidad de personas que se pueden juntar en los domicilios. ¿Esto usted cómo lo ve? ¿Se puede generar una mayor cantidad de contagios? ¿Qué recomendaciones tomar? Si es posible juntar hasta 20 personas o más en estas fechas. Bueno, en esto vuelvo a repetir un poquito la reflexión anterior. Eh, en los grupos multitudinarios es donde existe el riesgo real de contagio. A menos que todos pudieran hacerse un estudio de PCR, lo cual es inviable. Entonces, descartando esa posibilidad y sobre todo en la población más joven, que es la que más interactúa, es la que más se junta en grupos diversos, porque un adolescente que se junta con un grupo hoy, mañana está participando de otra reunión y son los vectores más comunes para transmitir este virus, ¿no? Entonces, en las juntadas familiares, la verdad que el mantener los grupos reducidos es una forma de cuidado. Si hay recomendación, uno buscaría que sean las personas más allegadas, que mantengan previo a las reuniones, pero bueno, ya estamos arriba de la fiesta, Ajá. el cuidado de los grupos, de con quién se juntan y proteger a sus mayores. Pero vuelvo a repetir, es una cuestión muy personal. Acá no hay un policía que los obligue, esto pasa por una responsabilidad individual. Hay más riesgos y va a haber más riesgos, porque mientras mayor sea la cantidad de gente, más posibilidades hay de que alguna persona que sea portadora del virus o que esté contagiada pueda transmitirlo. Y esto es una realidad. Mientras menor sea el número, más cuidado el grupo, menor posibilidad. Y esto es una realidad, por eso en la mayoría de las provincias se sigue recomendando que no se reúnan más de 20 personas. Queda, creo, vuelvo a repetir, en la responsabilidad personal y esto es lo importante. En estos días previos se ve un aluvión de gente en las calles buscando las compras, buscando los regalos, y es una pena, no hay distanciamiento y la verdad que hay poco uso ya del tapaboca. No, yo no lo entiendo, pero me parece que ahí falta un poquito de conciencia. Doctora, le agradezco mucho que nos haya ayudado con estas reflexiones suyas también. Nosotros realmente nos preocupa el hecho de que, que no disfrutemos absolutamente precisamente de esta mayor flexibilidad a raíz de que nos podamos contagiar, ¿no? Entonces nos parece que podemos adaptarnos a lo que se llama la nueva realidad y mantener los cuidados correspondientes. Por lo menos hasta que pase, todo este tiempo y veamos cuál es el resultado que nos dé la vacuna que se anuncia se comenzará a aplicar en los próximos días.
Te agradezco mucho, doctora. Esa es la reflexión más importante, Mario, que me gustaría reforzar. Hasta que nosotros tengamos la vacuna, hasta que veamos la eficacia y la respuesta, vienen las fiestas, pero no podemos olvidarnos que el virus todavía está. El cuidado debe seguir siendo el mismo. Es así. Un placer Bueno, muchas gracias. haber compartido este momento. Un gusto y felices fiestas. Igualmente, doctora. Margarita McMichael, que es médica decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo, aquí en San Luis, estuvo esta mañana